Muy bien, Daniel, en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, vamos a leer, si bien vamos a ver el capítulo 3, vamos a leer para poder unir el contexto anterior con lo que vamos a ver hoy, porque está relacionado en cierta manera. Así que vamos a empezar a leer en el capítulo 2, verso 46, y seguimos en el capítulo 3. ¿Sí? Dice así el texto: Daniel en sus Biblias, capítulo 2, y aquellos que pueden hacerlo los invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios, en una manera de reverencia ante la Escritura. ¿Sí? Daniel capítulo 2, verso 46, dice así de esta manera: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. El rey Nabucodonosor, 3.1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con gran enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros nos acercamos en esta mañana con reverencia a tu palabra, y al considerar un hecho extraordinario en la historia de tu pueblo en medio de un pueblo impío, deseamos, Padre, que la verdad pueda impactar en nuestros corazones de tal manera que tomemos una determinación de considerarte a ti un Dios digno de la más alta fidelidad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento allí. Muchas gracias. Bueno, no hace falta que yo en verdad haga mucha introducción sobre el capítulo y el hecho extraordinario que sucede aquí en este evento histórico. Es un hecho histórico. ¿Sí? Los críticos de la Escritura intentan hacer apología para decir que esto es una fantasía, que es un cuento, cuando se encuentra con pasajes como estos, ¿no? Especialmente cuando llegamos a esa parte que salen del horno de fuego, ardiendo, y ni siquiera olor a humo, ni siquiera el olor a humo tenían en sus ropas, ¿no? Lo interesante de estas cosas y de este tipo de apologética en contra de la Escritura es que, por un lado, son estos mismos teólogos liberales que hablan acerca de un Dios poderoso, pero cuando ese Dios se muestra poderoso, ponemos algunas objeciones, ¿no? Y a veces tendemos nosotros a eso también. Sí, Dios es poderoso, Él puede tal cosa, y cuando llegamos a esto, no, pero esto no puede, esto es una fantasía. Como una contradicción hay, ¿no? Por un lado decimos nuestro Dios poderoso, y después cuando encontramos esto decimos, no sé, dudo que sea así. No. Si nuestro Dios es poderoso, es capaz de hacer esto y mucho más. Ha creado el universo, ¿no? Bueno, eso para que entremos al pasaje y sepamos que es un hecho histórico, no es un hecho fantasioso, no es simplemente una alegoría, es un hecho, algo que ocurrió con el pueblo de Dios en medio de Babilonia en aquellos 70 años en el cautiverio, ¿sí? Ahora leí el capítulo anterior al comenzar este estudio, porque en el capítulo anterior termina con Daniel y sus 3 amigos elevados a una posición de alto honor, ¿sí? ¿Se acuerdan? El sueño de Nabucodonosor. Daniel, con la gracia de Dios, pudo revelar ese sueño, y fue este hecho impactante que llevó al rey Nabucodonosor a colocar a Daniel como jefe supremo de los gobernadores en Babilonia, ¿sí? Elevados a ese lugar de alta influencia en el mayor imperio de la historia humana. Pero, y ahí viene el pero, cuando seguimos el relato del libro de Daniel, en el capítulo 3, estos mismos hombres, los que fueron elevados a esa posición de alto honor, son sacados de ese lugar para ser quemados vivos. Tremendo, ¿no? Termina el capítulo 2, elevados al lugar de mayor honor, en el mayor imperio, la mayor nación que pudo haber existido en la historia de la humanidad, y de repente en el capítulo 3 son echados a un horno
de fuego. No sabemos qué pasó con Daniel, quizás estaba de viaje porque era un hombre del gobierno, por eso no aparece en el relato, muy probablemente eso haya pasado. Pero no nos resulta extraño, queridos hermanos, que después de una gran exaltación, Dios nos introduzca en una gran humillación. Eso es parte del obrar de Dios, que luego de una gran exaltación con la cual Él nos bendice, es muy probable que después venga una gran humillación, a fin de mantener nuestros corazones humildes y alertas. Así que no se sorprenda si de repente después de una gran alegría, Dios trae a nuestras vidas una gran tristeza. Lo hace Dios, es parte de su obrar con los suyos para mantener nuestros corazones humildes y alertas. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a permanecer fieles a Dios estos hombres que eran conocidos como los amigos de Daniel, así los conocemos, ¿sí? ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a permanecer fieles al Señor, fieles en su devoción a Dios? Bueno, las palabras de Nabucodonosor responden de manera precisa en el verso 28. Él dijo de esta manera: ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta ese punto estaban dispuestos a permanecer fieles a Dios, al punto de entregar sus propias vidas antes de darle a otra cosa o persona la devoción que solamente merece Dios. Ese es el punto de fidelidad que estamos nosotros aquí, que estamos nosotros estudiando y viendo en esta mañana. Creo que es el nivel máximo de fidelidad que nosotros podemos encontrar en hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Entregar sus vidas, sus propios cuerpos, antes que darle a otra cosa el honor que Dios solamente merece. A veces solemos nosotros escuchar esta manera de expresarse de la gente. Si vos buscas el significado de la palabra trabajar, bueno, poné el nombre de fulano. ¿Por qué decimos eso? Porque fulano ejemplifica en su vida lo que realmente el concepto de la palabra trabajar. Y podemos decir, bueno, si vos buscas en el diccionario el significado de la palabra humildad, vas a encontrar el nombre de Mengano, de fulana, porque él en su vida ejemplifica el concepto de lo que significa la humildad. Podríamos decir en esta mañana, sin equivocarnos, que si nosotros buscamos el significado de la palabra fidelidad, ahí puede aparecer en el diccionario Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos han hecho vívido el significado y el concepto de lo que significa ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. Así que si usted dice, ¿qué es ser fieles? Bueno, aquí está en la viva carne de estos hombres el significado de lo que significa ser fieles a Dios. Este es el cuadro más claro, más preciso, más exacto de lo que significa la fidelidad a Dios. Pero no nos equivoquemos al abordar este pasaje. No nos equivoquemos, queridos hermanos. Aunque la fidelidad de estos hombres es admirable, el punto central de este relato es la supremacía de Dios. Es tan grande y majestuoso Dios que sus siervos están dispuestos a dejar sus propias vidas en devoción a Él. Este es el punto central de este texto, no la fidelidad de esos hombres, que nos atrae, nos llama la atención. El punto central es qué grande es ese Dios que sus siervos están dispuestos a entregar sus propias vidas por ese ser. El punto central es la supremacía de Dios, ¿sí? Y esta es la verdad que pone en alto el relato. Un Dios digno de la más alta devoción. Todo este relato pone de relieve, esta es la verdad. Esta es la verdad que el Espíritu de Dios ha querido comunicar a través de tantos versículos, tanto relato histórico aquí. Un Dios digno de la más alta devoción. A eso nos debe llevar el pensamiento aquí. Vamos a mirar el relato en el texto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el relato histórico y haciendo un acento en cada una de las partes que el relato tiene. ¿Sí? Un acento para ver lo que el Espíritu de Dios nos quiere comunicar. Noten que el relato inicia en el texto con lo que podríamos llamar la resistencia del rey. El rey resistiéndose a la revelación que tuvo en el capítulo 2. Hay una resistencia ahí, versículo 1 al 7, que ya leímos, no lo vamos a leer ahora, pero el texto inicia con que el rey Nabucodonosor hizo una estatua, y una estatua de oro.
Cuando usted lee los dos textos, tiene presente capítulo 2 y capítulo 3, es inevitable que en la mente se haga un paralelo con el capítulo anterior, con ese capítulo. Porque en el capítulo anterior, ¿cuál era la revelación en el sueño que tuvo Nabucodonosor? Una imagen, una estatua también había ahí. Así que es inevitable que hagamos un paralelo entre una cosa y la otra. Y es inevitable pensar que en realidad esto fue lo que hizo Nabucodonosor en respuesta al sueño que había tenido. No sabemos cuánto tiempo pasó entre un capítulo y otro, pero lo cierto es que hay un paralelo innegable entre ambos capítulos. En ambos hay una imagen. Y una imagen pone en alto la gloria de Cristo y su reino eterno. Eso es capítulo 2. La imagen que él había visto, la revelación del sueño, lo habíamos estudiado la semana pasada, pone en alto la gloria de Cristo y su reino eterno. Pero aquí se levanta otra imagen. Esta es hecha por Nabucodonosor, sin ninguna indicación de Dios, de su propio corazón. Y esta otra imagen pone en alto la gloria humana. Aquella era solo la cabeza de oro. Esta es toda de oro, que entendemos que esa era toda de madera y enchapada en oro, pero era toda de oro. ¿Sí? Así que la estatua, muy probablemente esta que levantó Nabucodonosor, era la imagen del rey, porque una estatua puede ser de una persona o de un animal. Así que entendemos que muy probablemente era su propia imagen, aunque no lo dice el texto, ¿sí? Era la imagen del rey que se levanta en oposición y en resistencia al mensaje evangelístico del capítulo 2. Ese mensaje evangelístico era un llamado a rendirse al señorío de Cristo. Ese era el mensaje evangelístico del capítulo 2. Era un llamado a Nabucodonosor a decirle: hay algo más grande que vos, Nabucodonosor. Vos sos esa cabeza de oro, pero hay alguien mucho más grande que vos. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Y era un llamado a rendirse a ese señorío. Y cuando Nabucodonosor levanta esta estatua de oro, que muy probablemente era su propia imagen, es una clara resistencia a no rendirse al señorío de Cristo. Este rey no estaba dispuesto a colocarse bajo las órdenes de nadie. Se había humillado, sí, ante Daniel, como vimos en los últimos versos del capítulo 2, pero no estaba dispuesto a humillarse ante el Dios de Daniel. Se humilló ante Daniel, pero no ante el Dios de Daniel. No quiero a nadie superior a mí. Daniel está debajo de mí. No hay problema con que yo le rinda honores. Siempre voy a estar encima de él. Pero alguien encima mío que determine mi destino, que diga lo que va a suceder, no lo quiero. Por eso levantó esta estatua. Esto implicaba esa humillación que implicaba el mensaje evangelístico del capítulo 2, implicaba reconocer que había uno más alto que él e implicaba humillarse ante su voluntad. Toda aquella demostración de falsa humildad al final del capítulo 2 quedó al descubierto cuando se demandó sometimiento a Cristo. Y créame que cuando se predica el verdadero evangelio, es ahí cuando se hace notar realmente la resistencia que hay en el corazón humano ante la autoridad y el señorío de Cristo. Si usted le dice a la gente que tiene que orar y recibir a Cristo, ningún problema, yo lo hago. Si usted le dice lo que dice Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, venid a mí y tomad mi yugo, pónganse bajo mis órdenes. Si usted predica ese evangelio, va a notar enseguida que la gente dice: no, eso no. Yo sí querés te oro, pero yo someterme a Cristo a sus órdenes, no. Pero ese es el evangelio. Es sometimiento al señorío de Cristo. Sometimiento al señorío de Cristo. Y por eso aquí es que ante este mensaje evangelístico salió a la luz la resistencia del corazón de este rey ante la autoridad y la soberanía de Cristo, ¿sí? No debe extrañarnos, queridos hermanos, que el corazón humano resista al señorío de Cristo, ya que así fue el origen del pecado en el corazón de Lucero allí en el cielo. El pecado surgió como una resistencia a la autoridad de Dios. Cuando Lucero se miró a sí mismo, dejó de mirar a Dios y se miró a sí mismo, dijo: oh, yo soy grandioso, soy hermoso, yo no necesito de Dios, soy poderoso, no necesito de Dios. Y miró y dijo: Dios en el trono no, quiero sacar el trono de Dios y poner mi trono ahí. Eso dice Isaías capítulo 14. Cuando Lucero estaba cayendo en pecado, dijo: subiré a lo alto y pondré mi trono. El trono de Dios no me interesa, lo sacamos. Mi trono allí en lo más alto.
Así nació el pecado, como una resistencia a la autoridad de Dios. Por eso no debe extrañarnos que cada vez que predicamos el Evangelio bíblico, la gente se resista a la idea de yo no quiero someterme a Dios. Porque esto fue lo que sucedió desde el comienzo cuando el pecado tuvo origen en la historia universal. Pero así también se introdujo el pecado en la vida humana, como un grito de rebelión contra la autoridad de Dios. Lo vimos cuando estuvimos estudiando en la mesa del Señor lo que es el Evangelio. Un grito de rebelión contra la autoridad de Dios. Adán y Eva diciéndole a Dios, vos no vas a determinar cuál es la ética a la que yo debo someterme. Yo voy a determinar qué está bien y qué está mal. No me interesa tenerte a ti como la autoridad moral de mi vida. Eso fue una rebelión contra la autoridad de Dios. Por eso no debe extrañarnos esto, queridos hermanos. Desde entonces, desde que el pecado se introdujo en la vida humana, hay una resistencia al gobierno de Dios. Incluso dentro del mismo cristianismo hay una resistencia, ¿sí? Porque se ha creado un evangelio falso que proclama a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y eso se hizo muy popular en el siglo pasado. Tú tienes que recibir a Cristo como Salvador y después, más adelante, vamos a ver si vos lo recibís como Señor. Pero eso no enseña la Escritura. Eso fue un error garrafal que está relacionado con los falsos maestros y profetas que resisten la autoridad. Segunda de Pedro y Judas nos enseña esto cuando lo vimos en el estudio de esas cartas. Se identifican a los falsos maestros porque resisten la autoridad del Evangelio, de Cristo como Señor. Y es un cristianismo que usa, por ejemplo, Romanos 10:9, ¿se acuerdan? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, utilizan eso como una contraseña que debo repetir para ser salvo. ¿Cuántos no le han dicho eso? Tenés que confesar a Cristo. Entonces repetí, te recibo Cristo como Señor. No es una fórmula que yo repito para que ya sea salvo. No enseña eso el texto de ninguna manera. Más bien el texto estudiado en su contexto nos enseña a nosotros que en realidad se trata de una vida que identifica a aquellos que han creído con el corazón. ¿Cómo se sabe que yo he creído con el corazón? Someto mi vida al señorío de Cristo. Eso es Romanos capítulo 10, versículo 9. Y Cristo afirmó esto que repetir verbalmente Señor, Señor, diciéndole a Él sin que vaya acompañado de una vida de obediencia a su señorío, es un engaño. Un engaño. Lo más difícil del Evangelio, queridos hermanos, es rendirnos nosotros mismos ante Cristo. Y cuando eso sucede, nos rendimos, ahí estamos hablando de alguien que ha pasado de muerte a vida. Antes, no. Antes no. Y hasta que tú no estés dispuesto a decir, Señor, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ese momento no sabrás lo que es tener vida nueva. Ese es el Evangelio bíblico. Ese es el Evangelio que se le presentó a este hombre. Y él dijo, no quiero que él gobierne, y levantó su propia imagen. Y obligó a todos los demás a rechazar la autoridad de Dios y someterse a la de él. Qué interesante, ¿no? Él no tenía problema que los demás se sometan a su autoridad, pero él no quería someterse a la autoridad de Dios. Tremendo, ¿no? Como dijo el pastor Spurgeon, no tenemos ningún problema nosotros en ser soberanos sobre nuestras posesiones, pero criticamos a Dios cuando Él quiere ser soberano sobre su universo. Tremendo, ¿no? La resistencia del rey era tan grande como la imagen que había levantado, y su motivación quedó al descubierto al obligar a los demás a adorarla. No quería que su propia gloria quedara humillada. Cuando no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para rendirnos a Cristo, es evidencia de que aún no le conocemos. No le conocemos. Y esto no es una ocurrencia mía. Lea los evangelios, si usted empieza a leer la Biblia, se da cuenta que, wow, sí, el que no toma su cruz y no es digno de mí, está en camino de perdición, está en camino de muerte. No es una ocurrencia mía. Ahora notemos cómo sigue el relato, porque el relato sigue después a partir del versículo 8 hasta el 15. Se habla acerca de esa acusación maliciosa que se levantó en ese momento contra los judíos, especialmente Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en el gobierno, ¿no? Dice ahí el texto que por aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. 3:8 dice eso.
¿Cómo sabía que era maliciosa la acusación? Porque en verdad el rey había dado un edicto, ¿sí? Es una ley ahora. Una ley es que adoren la imagen que levanté, y el que no la adora, al oír el sonido de todos estos instrumentos, bueno, sentencia de muerte al horno de fuego. Tremendo, una crueldad enorme de este rey, ¿no? Bueno, muy probablemente los varones caldeos que hicieron esta acusación maliciosa sean aquellos gobernantes y consejeros que formaban parte de la corte del rey, o sea, aquellos que también en capítulo 2 fueron puestos en el desafío de descubrir cuál era el sueño que el rey había tenido y darle la interpretación. ¿Se acuerdan? Llamó a sus consejeros, a los caldeos, a los magos, a los astrólogos, llamó a todos ellos. Bueno, probablemente sean estos, que son los que forman parte del gobierno, ¿sí? Y la acusación de ellos era maliciosa porque fueron movidos por la envidia. ¿Notaron allí el versículo 12 lo que dice? Capítulo 3, versículo 12. Era notorio que había una envidia de parte de ellos contra estos hombres. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién los había puesto? Nabucodonosor. Esos que vos pusiste, esos que los subiste, porque te dijo Daniel en realidad, te dijo, esos que vos pusiste ahí, bueno, ellos no te respetan y todo lo demás. Había una envidia en contra de ellos que habían subido después de aquel evento en capítulo 2 al reino. Pero también era maliciosa esta acusación porque no era cierto. Ellos le dijeron, ellos no son respetuosos contigo, rey. Ellos no te respetan, están violando la ley que pusiste. Cuando nosotros sabemos que el testimonio de estos hombres era ejemplar, eran tan respetuosos del rey que ellos no salieron del horno. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey les dijo, salgan. Si usted quiere saber, joven, hasta qué punto debe respetar la autoridad de su papá y su mamá, noten aquí un acento. Bueno, no estamos de ninguna manera hablando de aprobar locuras, ¿no? Pero sí estamos hablando de hasta qué punto llegaba la humildad y la sumisión a la autoridad de estos varones. No salieron del horno hasta que el rey les dijo, salgan de ahí. La acusación de ser irrespetuosos no era cierto y por eso era maliciosa. Era maliciosa porque se trataba de aquellas personas por las cuales Daniel había intercedido. En el capítulo 2, no hace falta que lo lean, pero es 2:24. ¿Se acuerdan cuando Daniel descubre cuál es el sueño y la interpretación? ¿Qué es lo primero que le dice a Dios, que era el que venía a matarlo, si no me equivoco? Él le dice, no mates a los sabios de Babilonia. Fue lo primero que le dijo Daniel, no mates a los sabios de Babilonia, porque ya había empezado la matanza. Y se escuchaba en la ciudad de Babilonia mujeres y hombres muertos, niños muertos, porque era matar a toda la familia. Y apenas Daniel tuvo ya de parte de Dios la revelación del sueño, dijo, no mates a los sabios de Babilonia. ¿Qué hubiese hecho usted si usted estaba en el lugar de Daniel? Dice, estos son astrólogos, son sátrapas, estos consultan a los muertos, estos ven las estrellas y dicen la astrología y todo eso, todo engaño. ¿Qué hubiese dicho usted? Exterminarlos a todos. Vamos a limpiar esta ciudad de todo el engaño. Pero no tenga compasión de Daniel. Daniel dijo, no los mates. Y eso a quienes Daniel les salvó la vida, ahora están acusando a sus amigos. Era malicioso esto. Esto era malicioso. Los creyentes no pueden esperar tener el favor del mundo, porque en tanto queramos vivir en piedad, la persecución vendrá. ¿Sí? El mundo siempre estará en contra de un cristianismo devoto. Incluso dentro de la misma cristiandad hay una resistencia y antipatía hacia los creyentes fieles. Y siempre existió dentro del cristianismo esa antipatía hacia los creyentes fieles. Ay, vos sos un santurrón, se decía antes, ya no se usa más eso, no sé qué se usa más. Pero antes a los creyentes fieles, dentro de la misma iglesia, se los llamaba santurrones. Creo que cuando el mundo entra en la iglesia, es cuando en realidad los creyentes empiezan a espantarse y a tomar como extraño la fidelidad que Dios demanda en las Escrituras, ¿sí? En especial en esta era individualista, donde un poco de fidelidad es tomada como fanatismo. Ay, ¿vos vas todos los domingos a la iglesia? Diríamos de otra manera, ¿vas todos los domingos a la iglesia nada más? Sería la pregunta.
Pero hoy parece ser que para el cristianismo individualista, ay, vas todos los domingos, una vez al mes estaría bien. Esa es la idea. Un poco de fidelidad es tomado como fanatismo y una fidelidad absoluta o de absoluta autonegación es inaceptable para esta cultura individualista. Es casi irritante para esta cultura individualista hablar de una entrega absoluta a Cristo. Todo esto es la evidencia de una resistencia al señorío de Cristo, queridos hermanos. El mundo no te hará problemas si tú inviertes tu tiempo, tus recursos y tus energías en pasatiempos, en tu trabajo, en tu familia o en tus estudios, pero verá como un sacrilegio si le dedicas todo eso a Dios. Así que no esperes sorpresa que te critiquen por eso, que tus familiares digan, ay, vas a la iglesia siempre, para un poquito. Bueno, si determinas ser fiel, la persecución vendrá, porque a Satanás le irrita un creyente devoto a Dios. El relato sigue ahí en versículos 16 al 18, hablando ya de la fidelidad de estos tres varones. La fidelidad de estos tres varones, versos 16 al 18. Y nosotros ya lo hemos leído, y sé que si ustedes son lectores de la Escritura, conocemos el hecho histórico. Ellos no cedieron a la presión que había en todo ese momento. No solo la presión de la acusación, sino la presión de estar ante la ira del rey enojado y amenazándolos. No temieron esa ira del rey y asumieron ellos el costo de permanecer fieles a Dios. El costo era morir, y morir de una manera terrible, una manera cruel, ser quemados vivos. Este acto de fidelidad tan notorio en el pasaje no es una respuesta o no fue una respuesta extraordinaria. Ellos vivían en una continua fidelidad a Dios. Por eso esto no resultó más que un juego de taquito. El asunto es que en respuesta, esta es la respuesta que estaba dentro, estaba dentro de lo que se podía esperar de estos hombres. O sea, que ellos estuvieran dispuestos a morir de la peor manera por permanecer fieles a Dios, era lo que se esperaba. Era lo que se esperaba. Porque ellos tenían una fidelidad comprobada. Ellos tenían una fidelidad comprobada. Noten lo que le dice en versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo que no es necesario que te respondamos sobre este asunto? La pregunta del rey es, ¿están dispuestos a escuchar el son de todos estos instrumentos? Ustedes se postren y adoren la imagen. ¿Están dispuestos, como amenazándolos? Y ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Era una respuesta irónica? No. Ellos vivían en una continua fidelidad a Dios. Y cuando se sometieron a una alta presión donde se requería que permanezcan en fidelidad, no tuvieron problemas porque estaban acostumbrados a vivir así. No es necesario. Tú ya nos conoces. Nuestro testimonio habla por nosotros. Servimos al Dios verdadero y solo a Él rendimos nuestra adoración. Esto es bien sabido por todos, Rey. No es necesario que te respondamos por esto. Es difícil, queridos hermanos, esperar fidelidad en momentos de grandes exigencias si no la hemos desarrollado en las exigencias menores en el día a día. No digo esto sin la intención de lastimar a nadie, de verdad lo digo. Pero cuando uno tiembla ante el Señor cuando sabe que determinado creyente está por pasar una prueba difícil, porque decimos, no está acostumbrado a ser fiel. Señor, guárdalo, protégelo, porque no está acostumbrado a ser fiel. Muy probablemente esta prueba termine por causar un daño grave en su vida. Hablo humanamente, como uno ve las cosas. Sin embargo, cuando ve a otro dice, wow, yo sé, confío en el Señor que fulano vive fiel a Dios. Sé que esto va a superarlo y va a pasarlo muy bien. Y es así con estos hombres. Ellos tenían una fidelidad comprobada y por eso no es necesario que te respondamos. En ellos se hace vívido el principio que Cristo enseñó en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que nuestra fidelidad es algo que venimos practicando en nuestra vida. En este momento no va a ser nada distinto, la tenemos incorporada en nosotros. Por eso no es necesario que te respondamos, ya sabes cómo vamos a proceder. No vamos a adorar esa imagen y nos mantendremos fieles a nuestro Dios. Ellos además tenían una fidelidad fundamentada. ¿Sí? ¿Qué decimos que es una fidelidad fundamentada?
no era este acto de fidelidad un mero fanatismo sin razón y sin sentido. No es que están locos, esto no piensan nada, esto es locura. Se mandaron ahí sin saberlo. No, de ninguna manera. Ellos se apoyaron en tres verdades. Estaba fundamentada su fidelidad en tres verdades que ellos creían acerca de Dios. Tres verdades contundentes que ellos creían acerca de Dios. La primera verdad que fundamentó la fidelidad de ellos es esta, y dice así: Dios es único y merece una devoción única. ¿Dónde vemos eso? Lo dice Nabucodonosor en el versículo 28. Dice que ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso es una devoción única, porque es un Dios único. La devoción de ellos hablaba del Dios en el cual ellos creían. Lo consideraban o lo consideraron digno de la más alta devoción. Su idea de Dios se vio reflejada en el tipo de devoción que ellos practicaban. ¿Sí? ¿Qué Dios debe ser? Dijo Nabucodonosor, ese Dios que ellos estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas antes que darle a otra cosa o persona lo que solamente su Dios merece. Ese Dios tiene que ser muy grande para que estos muchachos estén dispuestos a morir por ello. Nuestra fidelidad, queridos hermanos, está en directa relación con nuestra teología. Todos le contamos a los demás que están a nuestro alrededor en qué tipo de Dios creemos con nuestra fidelidad a Él. Nuestra fidelidad a Él. Al estar dispuestos a entregar sus cuerpos, estaban diciendo: nuestro Dios es digno del más alto sacrificio. Nuestro concepto de Dios va a determinar nuestra fidelidad. Cuanto más grande es Dios en nuestro corazón y lo vamos conociendo más nuestro corazón se va rindiendo a Él. Así que la clave está en conocer a Dios para que nuestra fidelidad crezca. La segunda verdad que sostenía la fidelidad de estos hombres, ¿sí?, donde se apoyaba la fidelidad de ellos, dice así: Dios es omnipotente y puede librarnos. Eso dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos estaban plenamente convencidos del poder ilimitado de Dios, un Dios omnipotente, ¿sí? Nuestras vidas, querido Rey, oh Rey, están protegidas por el Todopoderoso. Y esta es una clara y directa respuesta a la pregunta retórica del Rey en el versículo 15, ¿te acuerdan? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era una pregunta retórica, porque quiere decir, la respuesta estaba implícita en la misma pregunta del Rey. Nadie, eso es lo que estaba procurando el Rey con esa pregunta. Sin embargo, ellos le dijeron: nuestro Dios puede. Le respondieron a eso que no se esperaba respuesta. Dijeron: sí, nuestro Dios puede. Sin embargo, aunque ellos creían firmemente en la omnipotencia de Dios, también creían en una tercera verdad que sostenía la fidelidad de ellos. La tercera verdad que sostenía la fidelidad de ellos dice así: Dios es soberano y confiamos en su voluntad. Verso 18. Noten el verso 18, lo voy a leer con ustedes ahí para que lo tengan en presente, porque para mí es el punto de inflexión, ese verso en el relato. ¡Pum! Acá cambia. ¡Pum! Cambia el relato. Dice así, versículo 18: y si no. Y para mí fue como un título. Algunos vieron la publicación que puse esta semana en la red social. Y si no. Me dio como para un título de un mensaje incluso. Y si no. Tremendo. Para mí son las palabras en este relato histórico más punzantes, tremendos, que habla realmente del conocimiento que estos hombres tenían de Dios. Y si no. Tremendo. ¿Sí? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano nos librará, oh Rey. Ellos estaban plenamente, ahí está, estaba leyendo lo anterior. Y si no, significa, y si no quiere librarnos. No y si no puede, sino y si no quiere. Porque si dirían y si no puede, estaríamos en una contradicción con lo anterior. Dijo, nuestro Dios puede, pero ¿y si no puede? No está diciendo eso. Y si no quiere, sería y si no. Y si no quiere, nuestro Dios puede librarnos, pero cabe la posibilidad de que no quiera hacerlo. Es probable que en su soberano designio
haya determinado que pasemos a la eternidad mediante esta horrenda muerte. Eso están diciendo con esa pequeña "y si no". Y si Él no quiere librarnos de que acá acabe nuestra vida, quemados vivos bajo tu mano, y si no quiere, ¿sí? Nosotros, de todas maneras, si eso no nos libra y morimos así, no vamos a cambiar. No vamos a adorar tu imagen. Permanecemos fieles a nuestro Dios. Si es así, igualmente mantenemos nuestros corazones confiados en su decisión. Por eso digo que es el punto de inflexión. Todos nos quedamos con lo anterior, ¿no? Eso quiero decir yo, oh, mi Dios poderoso, Él me va a librar, Él me va a proteger, Él es poderoso, no me va a pasar nada malo, pero acá no terminó ahí. Y si no quiere, en verdad que no me pase esto malo, sino permite que suceda, igual nosotros permanecemos fieles a Él. Confiaban en la voluntad de Dios, sabían que Él no puede equivocarse, porque ¿quién se va a mantener fiel si dudase de la sabiduría de ese Dios? Ellos dijeron igual lo seguimos. Es como Job que dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. La grandeza, el poder y la voluntad de Dios eran las tres verdades que sostenían la fidelidad de aquellos hombres. Su fidelidad se basaba no en las circunstancias, sino en quién es Dios. Y hermanos, nosotros no somos fieles por lo que Dios nos da o por lo que Dios hace en medio nuestro. Somos fieles por quién es Él, aunque las circunstancias sean difíciles y no sean beneficiosas para nosotros, igual seguimos confiando. Miles de versículos vienen los que son lectores de la Biblia acá, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Tremendo, ¿no? Es esto. Yo soy fiel por quién es Dios, no por lo que Dios me da. Esa es la idea de esto aquí. Y si no quiere librarnos, que eso puede pasar, porque no sabemos qué ha determinado en su designio soberano, igual permanecemos fieles. No vamos a volver atrás. Seguimos confiando en Él. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Él hace la herida y Él es el que la sana. En Él voy a confiar. Y el relato sigue acá en el texto, en versículo 19 al 23, con la ejecución de los tres, ¿sí? Estos tres fueron lanzados, dice el versículo 23, fueron lanzados al horno ardiente de fuego. Este es el momento más dramático. Si esto fuese una película, estuviese en una película, ¿no? Como solemos ver así de acción. Este es el momento más dramático. Todo empeoró acá. Todo empeoró a partir de esa respuesta que le dieron al rey. Uno diría, bueno, este rey habrá visto que estos, no los vamos a matar. Pero no, el rey se llenó de ira, calentó el horno 7 veces más, fueron apresados con violencia, porque esa es la idea de esa expresión, que los agarraron los soldados, con violencia los agarraron, los ataron con sus propias ropas y fueron lanzados al horno de fuego. Si esto fuese una película, ¿qué esperaría uno? Ese momento de tensión, están al punto, lo agarran, lo apresan, están ahí a centímetros, ¿no? Como las películas, a centímetros de la entrada del horno, y en ese momento, ¡pah!, la liberación. Lo sueltan, viene un ángel del cielo, suelta las ropas, mata a los soldados y los salen victoriosos caminando. Pero no pasó eso. Fueron tirados al horno de fuego. Nadie espera en una película que los héroes sean... que el héroe muera. La película termina mal, ¿no? Con un sabor amargo. Los héroes mueren. No mueren. No pueden morir. Y si muere, resucita como Superman. No puede. Pero aquí fueron lanzados al horno de fuego. Esta es la realidad, queridos hermanos, a la cual Dios no pocas veces introduce a los suyos. Él no siempre nos libra de las dificultades, sino que a veces permite que seamos introducidos en ellas. Qué chocante es esto, ¿no? Para nuestra naturaleza, que esperamos que Dios nos libre de todo problema. No siempre pasa así. Esta es una realidad del obrar de Dios que nosotros debemos asimilar como parte de las experiencias que atravesamos en la vida, ¿sí? Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Hechos capítulo 14, verso 21.
Él mismo, Pablo, cuenta en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, las diferentes aflicciones que tuvo que experimentar por causa de Cristo. Hay un falso evangelio que proclama hoy en día y enseña que el creyente no debería pasar por ninguna aflicción, tribulación o necesidad. Algunos dicen, Dios, tenés un papá rico, vos tenés que ser rico. Bueno, un Dios poderoso, no tendrías que tener ninguna enfermedad. Ese falso evangelio y esas falsas expectativas y personas que no han leído sobre la vida de Pablo porque permaneció enfermo hasta el fin de sus días. No han leído los últimos días de Pablo cuando él dice, no tengo ropa, le pedí a Timoteo que me traiga un capote, que es una capa grande porque se viene el invierno, no tengo. Murió pobre, enfermo y solo. Hay que presentarle eso a los promotores del Evangelio de la Prosperidad, a ver qué dicen del mayor apóstol que conocemos en la historia de la cristiandad. Hermanos, hay que asimilar esta idea que Dios no siempre nos va a librar de los problemas. A veces, porque Él quiere trabajar en nuestro corazón, nos va a introducir en problemas. Lea Salmo 107 si quiere tener argumentos para esto. Él levanta la tempestad. Él nos lleva al medio del océano, donde hay seres innumerables. Y ahí nos lleva a nosotros al punto de decir, toda su ciencia es inútil. Los lleva hasta el punto que se den cuenta que toda su ciencia es inútil. Y entonces claman a Jehová en su angustia. Por alguna razón Dios nos introduce en medio de la aflicción. Y eso debemos asimilarlo y no creer ese falso evangelio de que todo te va a ir bien. Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso no coincide, esa idea de que todo te va a ir bien con esas palabras, pero tampoco coinciden con las palabras de Pedro en su primera carta, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo esto parece que está arrancado de la Biblia, de los promotores de ese tipo de evangelio o de la confesión positiva. El dolor, la aflicción, la tribulación, la adversidad son parte del obrar de Dios en la vida del creyente, a veces para probar su fidelidad. Así que fueron echados al horno. No te sorprenda si sos echado en el horno, porque eso es parte del obrar de Dios. Y el relato sigue, verso 24 al 27, de esta manera. El poderoso cuidado de Dios dentro del horno. Verso 24 al 27. Dice el verso 25, he aquí yo veo, el rey está hablando, ¿no? Veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Echaron a 3, pero había 4. Y el rey, no sé por qué, no sé cuál era su concepto, pero el rey dice, el cuarto, no tengo idea cómo era la visión, porque no sabemos cómo era el horno. Evidentemente tenía una bajada porque lo echaron y cayeron, ¿sí? Pero evidentemente también se podía ver en el horno. Identificó a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea que podía identificarlo, y el cuarto me parece como hijo de los dioses. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No lo sé porque no lo dice el texto. Pero era un ser que era diferente a los humanos. Eso sí sabemos. Y él habla después del ángel del Señor. La mayoría de los comentaristas, y yo concuerdo con eso, que era el ángel de Jehová, que no es otra cosa que Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo estuvo con ellos en medio del horno, ese que ardía con fuego. Tremendo, ¿no? Dios no los libró del fuego, pero sí los libró del poder del fuego. Y los sátrapas y todos se acercaron para ver cómo el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos. Nada, ni la ropa se le quemó, ni siquiera olor a humo tenían. Así que Dios no los libró del fuego, pero sí los libró del poder del fuego. Estuvo con ellos en medio de la llama ardiente. No estuvieron solos y experimentaron la presencia de Cristo en medio de la aflicción. Algunos me han escuchado el año pasado contar la historia de John Patton, este misionero escocés que fue a predicar a los caníbales. Y la vida es tremenda, es vertiginosa el ministerio de este hombre Patton entre los caníbales. Más de una vez lo quisieron matar, 2 o 3 veces tenía el arma apuntándole a él para a punto de matarlo y el Señor lo libró. Y en el último momento de su ministerio está siendo perseguido por las tribus caníbales que ya no lo querían más ahí, en las Nuevas Hébridas, que ahora ya tienen otro nombre, pero lo perseguían varias tribus, tremendo, y él corriendo en medio de la selva. Y en un momento, varias veces estuvo a punto de alcanzarlo, y en un momento él sube a un árbol porque ya no podía correr más. Y se quedó toda una noche arriba de una ramita en un árbol para que no lo encontrasen los indígenas.
Y él escribe en su biografía sobre esa noche en ese árbol. Dice que jamás, jamás en su vida volvió a experimentar la comunión que tuvo con Cristo arriba de ese árbol mientras su vida peligraba. Jamás, dice, en mi vida volví a experimentar esa comunión con el Señor. Créanme, hermanos, que cuando el Señor nos pone en aflicción, hay algo que no se puede experimentar en otro momento, y es la cercanía de Dios a nuestro corazón. Y eso justifica todo el sufrimiento al que Él nos somete, para tener más intimidad con Él. Y eso justifica todo. Y eso justifica todo. Por eso aquellos que anhelan no tener ningún problema, todavía no conocen la delicia de estar con el Señor o que el Señor esté con nosotros en la aflicción. Estamos sin defensas, ya sin que nada nos distraiga porque ya nada más nos importa. Y solamente anhelamos su presencia llenando nuestra alma. Estamos en la situación óptima para prestarle atención a Él. Por eso no siempre nos va a librar y nos va a poner en un lugar donde apreciemos más la comunión con Él. Aunque sea en la rama de un árbol y nuestra vida esté siendo perseguida para que nos maten. Así que en medio del horno se paseaban con el Señor. ¿Quién lo iba a decir, no? Por eso es tan bello ver a los creyentes que les llega una enfermedad terminal y uno los ve que no están cayendo en la autoconmiseración, no están quejándose contra Dios, sino uno los ve que se deleitan en la comunión con Dios. O que se quedó sin trabajo y uno lo ve con una sonrisa y dice, el Señor sabe, estoy aprovechando el tiempo ahora que mientras aparece otro trabajo, estoy aprovechando el tiempo a leer un poquito más. Y ha sido muy provechoso para mi vida. Y dice, wow. Dios fue bueno con ellos. Dios fue bueno con ellos al protegerlos del poder del fuego. Pero, ¿qué hubiese pasado si Dios no los hubiese librado del poder del fuego? Si no solo hubiese permitido que los echasen y además hubiese permitido que las llamas consuman su cuerpo en ese sufrimiento tan terrible que es mantener la vida todavía y el cuerpo se está quemando. Así han muerto muchos misioneros en la era de la iglesia cristiana. ¿Qué hubiese pasado si Dios no los hubiese librado del fuego y sus cuerpos hubiesen sido consumidos? ¿Acaso Dios hubiese fallado? ¿Acaso significaba que Dios no los amaba? ¿Acaso significaba que Dios ya dejó de ser bueno? Si hubiese pasado, porque recordemos que ellos dijeron, puede pasar, que no nos libre. No puede pasar. Si ellos hubiesen sido consumidos por las llamas, el testimonio de Dios hubiese quedado intacto. Aquella supuesta muerte hubiese puesto en lo más alto la gloria de Dios. Porque recuerden esto, no pierdan de vista esto. No pierdan de vista esto. A nosotros nos entusiasma, mira vos, ni los tocó la llama, ni olor a humo. No. Ese no es el kit de esta historia. No es el punto de esta historia. No, ese no es el punto de la historia. ¿Cuál es el punto de la historia? El conflicto aquí no era si ellos iban a ser librados o no del fuego, sino si ellos adoraban a la imagen o permanecían fieles a Dios. Ese es el punto de la historia. Ese es el punto. Lo otro es un extra. El punto acá es si ellos iban a permanecer fieles. Así que nunca debemos olvidar qué es lo importante en una adversidad. No es que seamos librados, sino si nosotros podemos permanecer fieles a Dios en medio de esa situación. Ese es el punto clave en cualquier adversidad. No si Dios nos libra. No si Dios nos libra. Por eso es que está muy bueno. Me gusta escucharlo y tienen razón cuando lo dicen. Oh, Dios es bueno. Se usa mucho eso hoy. Está bien, no lo estoy criticando de ninguna manera. Oh, Dios es bueno, me sanó. Oh, Dios es bueno, la verdad que me dio un trabajo. Oh, Dios es bueno, solucionó el problema económico. Oh, Dios es bueno, andamos bien en nuestro matrimonio. Oh, Dios es bueno. Pero Dios no deja de ser bueno si nada de eso te pasa. Dios sigue siendo bueno aunque te meta en el horno. Él sigue siendo bueno, porque Él me ayuda a permanecer fiel aún en la dificultad. Qué bueno es nuestro Dios, porque no podría permanecer fiel
si no fuera por su gracia. Él sigue siendo bueno. Pero no veo eso mucho. Me quedé sin trabajo. Dios es bueno, porque Él sabe por qué. Y quizá esta carencia ahora me lleve a pensar un poco mejor en mis prioridades. Y Él en verdad quizá me sacó de un lado para, Él es bueno, Él sabe. O ha llegado una enfermedad terminal en mi vida. Dios es bueno. Porque ahora, como algunos conocen la historia de Johnny, esta mujer que quedó cuadripléjica a los 17 años cuando se tiró al mar porque era nadadora y su cabeza golpeó contra las rocas y quedó cuadripléjica, hasta el día de hoy solo mueve las manos un poquito y pinta con la boca. Pero eso no es lo extraordinario de esta mujer. Lo extraordinario es lo que ella hoy cuenta. Algunos lo leen, mi hermana Mónica a veces sube algo de eso en sus redes. Pero hoy cuenta de la comunión que tiene con Dios, que no hubiese experimentado si no estuviese en esa condición. Y ha quedado cuadripléjica hasta el día de hoy, que ella era una mujer anciana, desde sus 17 años. Dios nunca la libró de eso. Pero habla maravillas del Dios que la hizo pasar por esa experiencia. Y Dios es bueno, porque le hizo conocer a Cristo de una manera que de otra forma, en su situación, ella dice, no lo hubiera conocido. Dios es bueno. Esto coincide con la idea de Pablo, o las palabras de Pablo en Filipenses 1:20. Él dijo así, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Me gusta eso, como siempre. Como siempre. Ahora también. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? En la cárcel. Encarcelado. Injustamente, ¿sí? Pero él no se consideraba un prisionero injusto del Imperio Romano. Él se consideraba prisionero de Cristo. Como siempre, también ahora, ¿qué es lo que dijo también ahora? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál era el dilema de Pablo en ese momento cuando escribe Filipenses? No sé si voy a ser liberado. Ustedes, Filipenses, están orando por mi liberación. Y yo estoy en un dilema. El versículo siguiente dice, es el que sigue en versículo 21, cuando Pablo, ¡ay! Se me fue. Y lo quería decir, es un versículo, lo quiero mencionar, perdón, porque es... ¿sí? Gracias, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siga esto. El 20 es tremendo. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No cambia nada mi actitud hacia Cristo. Si vivo, Él será magnificado. Y si muero en esta cárcel, Él será magnificado. Porque lo que importa acá es que Cristo sea magnificado. ¿Qué pasa con mi cuerpo? No importa eso. No es lo que importa. Lo que importa es mi fidelidad a Él, ya sea por vida o por muerte. ¿Está tan convencido de que usted está firme en el Señor, que sea lo que sea que usted esté pasando, usted puede decir las palabras de Pablo? Como siempre, ahora también que no tengo trabajo, Cristo será magnificado en esta situación. Ahora que estamos en un conflicto familiar, Cristo será magnificado en esta situación. ¿Podemos decir eso? Nos animamos a decir como Pablo, ahora también será magnificado Cristo, como cuando me va bien, como cuando yo canto alabanzas porque Él me liberó de un problema, será también ahora magnificado en mi boca de esa manera. Cristo dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Lo más precioso de nuestro ser no puede ser tocado, es la idea de Cristo ahí. Está preservado por el poder de Dios para ser presentado glorioso en el día de Cristo. Y creo que a eso se referían los tres amigos cuando dijeron, de tu mano, oh Rey, nos librará. Hay un límite para tu autoridad. Nuestra alma no va a ser tocada, aunque nuestro cuerpo sea consumido. Nuestra alma está segura en las manos de nuestro Dios. Y el relato termina, verso 28 al 30, con el impacto de la fidelidad de estos hombres en medio de esa situación, de ese lugar. Nabucodonosor, después que vio todo esto, dijo, bendito sea Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Dijo eso? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No nos olvidemos de eso. No se trata de Sadrac, Mesach y Abednego esto. Se trata de Dios. Y si nuestra fidelidad no exalta a Dios,
estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos, de nuestra fidelidad. Y eso le pasó a Job. Job estaba orgulloso de su santidad. Por eso Dios lo llevó a una prueba grande. Nuestra fidelidad no debe llamar la atención hacia nosotros, sino a Dios. Y si no es así, hay un problema con nuestra fidelidad a Dios. Bendito sea el Dios de ellos. Dios honra a los que le honran, porque estos hombres fueron puestos nuevamente en su cargo allí en el gobierno de Babilonia. Ellos con su fidelidad dirigieron la mirada de todos hacia Dios. Y ojalá así sea, que tu fidelidad lleve a otros hacia Cristo. Ese es el mejor testimonio evangelístico que un creyente puede tener, su fidelidad a Dios. Lo he dicho ya hace algunos domingos, lo vuelvo a decir hoy. ¿Cómo esperas traer gente a la iglesia a la que tú no vas? ¿Cómo esperas traer gente a la iglesia a la que tú, porque simplemente se te atrasó la comida, no quieres ir hoy? ¿Qué testimonio de fidelidad? Y ya estamos hablando de un nivel de fidelidad que ni siquiera se acerca a esto que acabamos de ver hoy. ¿Qué testimonio de fidelidad puede atraer a las personas hacia Cristo si nosotros no podemos permanecer fieles en lo más simple, lo más básico de la vida espiritual? Ojalá sirva este mensaje como un impulso para saber que tenemos un Dios tan grande que es digno de toda nuestra entrega a Él. Señor, sé que tú puedes hablar mucho, mucho más allá de lo que hemos visto en esta mañana. No hace falta, en verdad. Muchas más aplicaciones, por lo menos en mi corazón lo tengo así. El texto habla por sí mismo. Tu grandeza sea revelada ante nuestros ojos para llevar nuestros corazones a decir, Señor, todo es para ti. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.